presentamos un nuevo vídeo en el que vamos a hablar acerca de las características de las raquetas. En este vídeo vamos a hablar de tamaño del marco, longitud, patrón de encordado, peso, equilibrio, swing weight, perfil del marco y por último, rigidez. Estos son los factores que nos van a afectar a la hora de elegir una raqueta. ¡Empezamos! Tamaño del marco. ¿Qué es el tamaño del marco? Simplemente es el área que comprende la cabeza de la raqueta, es decir, donde va el encordado. Generalmente los marcos se miden o en centímetros cuadrados o en pulgadas cuadradas. En este caso tenemos una raqueta de 615 centímetros cuadrados o 95 pulgadas. Os he traído para que veáis raquetas con diferentes cabezas. Esta por ejemplo es 90, esta sería 95, esta sería 98 y esta sería de 100. Cada cabeza es más grande que la anterior. Y diréis, ¿en qué me afecta a mí el tamaño de la raqueta? Pues el tamaño de la cabeza te va a afectar a la hora de jugar, porque cuanto más tamaño, más va a despedir la bola, con el consiguiente aumento de la potencia en el golpeo. Pero tendremos una pérdida en la precisión. Y como siempre, lo ideal está en el punto de equilibrio. Encontrar una raqueta con una cabeza que ni me dé un exceso de potencia, ni una pérdida muy grande sobre el control de la bola. La longitud de la raqueta simplemente es la distancia que hay de un extremo a otro de la raqueta. ¿Y en qué me afecta a mí la longitud de la raqueta? Pues si vamos a la física elemental y vemos esta formulita, efectivamente es la ley de la palanca. Quiere decir, potencia por brazo de potencia es igual a resistencia por brazo de resistencia. En palabras de andar por casa quiere decir que aplicando la misma potencia con una raqueta más larga voy a ejercer más potencia sobre la pelota, con lo cual tendré un golpeo más fuerte. Y ahora diré, claro, pues yo quiero la raqueta más larga que haya. No, ¿por qué? Porque ¿qué es más fácil de manejar? ¿Algo cortito que tienes cerca de la mano o algo que es muy largo y está muy lejos? Algo cortito, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, tenemos que buscar el equilibrio entre esa potencia extra que nos da una raqueta larga y la potencia que nos quita el tener una raqueta más corta. ¿A quién le recomiendo yo utilizar raquetas largas? Pues sobre todo a la gente que es bajita. La gente que es bajita tiene menor envergadura de brazos, con lo cual para ejercer la misma potencia que tendría que ejercer o que ejercería una persona con el brazo más largo, tendrá que tener una raqueta ligeramente más larga, las que llamamos long body. Todos recordamos a Michael Chang, ¿no? Michael Chang jugaba con una long body, era un jugador bajito. Michael Chang en el 96 hizo final en el US Open contra Pete Sampras, o en el Australian Open contra Boris Becker, incluso años atrás llegó a ganar un Roland Garros. ¿Qué es el patrón de encordado? Simplemente es el número de cuerdas verticales y horizontales que tenemos en la raqueta. Esta raqueta, por ejemplo, tiene un encordado 16 x 19, es decir, un encordado abierto. En esta raqueta vamos a encontrar cuadraditos más amplios, con lo cual va a dejar que la pelota entre más a la hora de golpear, con lo cual va a tener más contacto con la cuerda y vamos a poder ejercer un poco más de potencia y más efectos. Este estilo de encordado es el típicamente europeo. ¿Por qué? Porque aquí se jugaban muchos torneos en tierra batida y eso hacía que el jugador necesitase ese efecto liftado, con lo cual necesitaba un patrón de cuerda más abierto. Aquí tenemos, por ejemplo, un patrón de cuerda cerrado. Este es 18 x 20. Aparte de tener una cabeza más pequeña que estáis viendo, los cuadraditos al tener dos cuerdas más aquí y una más aquí son más pequeños. Esto hace que los golpes sean más precisos. Este estilo de encordado se utilizaba mucho en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allí tienen pistas rápidas y en las pistas rápidas lo que prima es tener un buen saque, una buena volea y definir los puntos rápido con golpes precisos. Por eso este patrón de encordado es más duro, deja entrar menos la bola, pero eres más preciso a la hora de golpear. Aparte de que al sufrir menos desgaste porque la bola entra menos, el cordaje o el encordado te va a durar más tiempo. Este, por ejemplo, es un patrón de encordado
diríamos raro. Esta raqueta tiene 18 verticales y 18 horizontales. Hay raquetas que utilizan 16×18, por ejemplo las Prince, como la que juega David Ferrer, etc. En este caso, bueno, es un patrón diferente. El peso de la raqueta. El peso de la raqueta generalmente lo dan o en gramos o en onzas. El peso que te pone en la raqueta siempre es sin las cuerdas. Normalmente las cuerdas pesan 15 gramos más. Entonces lo que vas a llevar sin encordar es el peso que te pone en la raqueta. ¿En qué me afecta el peso a la hora de jugar? Bueno, si vamos otra vez a otra ley de física muy bonita, que va a aparecer por aquí. Sí, la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo le voy a pegar a la pelota? Pues la fuerza que le voy a dar va a ser igual a el peso de la raqueta o su masa por la aceleración que sea capaz de darle al brazo a la hora de golpear. Esto quiere decir que cuanta más masa tenga la raqueta, más impacto voy a poder generar contra la pelota. ¿Por qué elijo un peso u otro? Pues muy fácil. Si yo soy capaz de manejar ciertos pesos, ¿por qué si vas al gimnasio el primer día no levantas 100 kilos en press de banca, por ejemplo? Pues muy fácil, porque no tengo fuerza. Pues esto es lo mismo. Si yo tengo fuerza para manejar una raqueta de 300 gramos, jugaré con una raqueta de 300 gramos. Si más adelante puedo manejar una raqueta de 305, 308, manejaré esa. Si por el contrario necesito que la raqueta me ayude porque no puedo con ella, tendré que coger una raqueta de menos peso. ¿De cuánto a cuánto peso van las raquetas? Bueno, hay raquetas de 200, 200 y pico gramos, de pico las hay de 230, 240, hasta las más pesadas que irían a los 340, incluso los profesionales pueden jugar con ellas plomadas y pesar algo más. ¿Y qué peso elijo? Bueno, pues el peso con el que me sienta cómodo y no me lesione. Por ejemplo, hay gente que por jugar con pesos excesivos se ha abierto la muñeca o se ha hecho daño y al final, bueno, el deporte tiene que ser salud, no estamos ahora mismo en alto rendimiento, así que tenemos que buscar algo que nos ayude y nos haga sentir bien. El equilibrio de la raqueta. ¿Qué es el equilibrio de la raqueta? Simplemente es la distancia que hay entre el inicio de la raqueta y el punto de equilibrio, es decir, el punto donde la raqueta se quedaría en horizontal si yo la pusiese en esta posición sobre un punto o una barra. Es broma, simplemente es para poneros un ejemplo acerca del equilibrio. ¿Con qué me diríais que tendríais que coger este martillo para hacer mucha fuerza sobre un objeto? Está claro, ¿no? Por el mango. Si yo lo cojo por el mango, como la cabeza pesa, voy a hacer mucha fuerza. Pero si ahora os digo, ¿por dónde cogeríais el martillo si queréis acertar en un punto fijo con un movimiento de gran velocidad? Ahora yo creo que lo cogeríamos por aquí, ¿no? Por aquí esto es más manejable y puedo ser mucho más certero a la hora de golpear. Pues con una raqueta pasa lo mismo. Si yo tengo el peso muy hacia la cabeza, la raqueta va a ser más potente, pero no voy a ser igual de certero ni voy a tener el mismo control que si tengo el peso hacia el punto. ¿Qué es el swing weight? El swing weight simplemente es el peso en movimiento, es decir, cuando yo estoy ejecutando un golpeo, ¿qué peso tiene la raqueta? Me diré, bueno, son 300 gramos. No, depende un poco de hacia dónde tenga el peso orientado a la raqueta, voy a poder generar más fuerza o menos fuerza. Por eso hay raquetas que son más ligeras, pero pueden tener más swing weight que otras ligeramente más pesadas. Y como todo, esto afecta en la potencia del golpeo y en el control sobre la pelota. Cuanto mayor swing weight, más inercia, con lo cual voy a poder golpear más fuerte, pero también voy a necesitar hacer un swing más largo para poder mover toda esa inercia. El perfil del marco simplemente es el grosor del marco de la raqueta. ¿En qué me afecta esto a jugar? Otra vez, si tenemos un perfil ancho, generaremos más potencia. Un perfil más estrecho generará un poquito menos. Bueno, a simple vista, todas las raquetas son igual de flexibles o igual de rígidas, pero esto no es así.
Hay raquetas que son más rígidas y otras que son más flexibles. Normalmente la casa que fabrica la raqueta te va a decir la rigidez que tiene la raqueta, stiffness en inglés, es decir, cuánto es capaz de aguantar sin doblarse durante el golpeo. Una raqueta rígida me va a proporcionar un mayor control y potencia sobre el golpeo. Por contra, va a ser más incómoda a la hora de jugar, porque toda la vibración del golpeo va a ser transferida a mí, a mi mano o a mi codo. ¿Qué raqueta debemos elegir? Bueno, pues una raqueta que no sea ni muy dura ni excesivamente blanda que me quite o me reste potencia. Bueno, y ahora que me has contado todo este rollo, ¿cómo elijo una raqueta? Bueno, al final lo mejor es que si no entiendes de raquetas, intentes fiarte un poco de una persona de confianza, ya sea tu profesor o tu entrenador, etc. ¿Por qué? Porque él va a saber mejor que tú qué tipo de juego tienes, qué tipo de características vas a necesitar. Si no, tienes la opción de ir probando raquetas. Yo lo que recomiendo siempre antes de comprar una raqueta es que la pruebes. Nunca te compres una raqueta porque la lleve tal jugador o porque la hayas visto en televisión o porque esté de oferta. Porque muchas veces esa raqueta no va a ser buena para ti y al final vas a tener un instrumento ahí que te ha costado bastante dinero porque las raquetas de gama alta no son baratas y no le vas a poder sacar el partido que deberías a la hora de jugar tus partidos. Un saludo, nos vemos en la próxima. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal YouTube Corbacho Tenis. Pronto realizaré más vídeos también en pista. Todavía no los voy a hacer porque estamos en España, es el mes de febrero y hace un frío y el día que no llueve nieva, así que en cuanto haga bueno, nos vemos en la pista.